Bienvenidos de nuevo a Estudiemos Juntos con John y Bendecido Sábado. En este estudio, nosotros vamos a tocar sobre la doble personalidad de Jesucristo. Vamos a estar enfocados solamente en los escritos de Ellen G. White y lo que ella tenía que decir sobre la doble naturaleza de Jesucristo. Antes de empezar, vamos a tener una oración para poder entrar al estudio. Gracias a Dios por este día que tú has bendecido. Este es un tópico que estamos tocando que tiene que ver con tu Hijo Jesucristo. Este es un tópico bien importante para muchos porque este tópico nos va a ayudar a entender un poco más quién es Jesús en sus dos naturalezas y también poder ayudar a entender mucho mejor lo que es el Espíritu Santo. Te pido que tú me guíes a mí, que me llenes de tu Espíritu, que Jesucristo pueda estar conmigo y con los que van a ver este video y este estudio y que pueda ser analizado correctamente, que a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como dije en el principio, este estudio es sobre el misterio de la personalidad combinada de Cristo. Él tiene dos naturalezas, como vamos a ver, en una sola persona. Este estudio también va a tocar para ver quién es el Espíritu Santo y lo único que vamos a ver va a ser citas de atrás de citas, atrás de citas sobre lo que dijo Ellen G. White sobre el tema. Y vamos a ver cada cita y lo vamos a analizar un poquito para tener un buen estudio alrededor de todo esto. Este estudio no es mío personalmente, este estudio lo encontré cuando uno de los comentadores que me hizo un comentario el año pasado um, y encontré este artículo que vamos a leer, todas estas citas, que alguien puso junto, y voy a poner el link, lo voy a poner el enlace, lo voy a poner en la descripción, y esto fue escrito por Paul Chung, y lo que hice fue que lo tradují al español. Eh, donde pude encontrar traducciones directas al español, lo puse ahí, y algunos, yo tuve que traducirlo usando el internet, tuve que traducirlo al español, y asegurar que esté correcto, obviamente, um, porque no está en español. Y yo creo que en parte para muchos en la comunidad hispana, no todo lo que Ellen G. White escribió en inglés está traducido al español. Hay muchísimo que se pierde. Y yo espero que esta presentación puede darles a ver algunas de estas cosas. Entonces, vamos a entrar al estudio que se llama El misterio de la personalidad combinada de Cristo. Vamos a empezar con la primera cita que se encuentra en Deseados de toda la gente. Dice aquí que mirándole en su humillación, mientras andaba como hombre entre los hombres, no habían comprendido el misterio de su encarnación, el carácter dual de su naturaleza. Sus ojos estaban velados de manera que no reconocían plenamente la divinidad en la humanidad. Lo que vemos aquí es que en la naturaleza de Cristo había dos caracteres, ¿ok? Nosotros vamos a ver que en Jesucristo había dos. Y esto otra vez vamos a profundizar durante todas estas citas que vamos a ver. Lo primero que quiero que noten es que el carácter es dual, dúo, dos. Hay dos caracteres en una sola naturaleza. En el comentario adventista bíblico, volumen 7, nos dice que Cristo no hubiera podido hacer nada durante su ministerio terrenal para salvar al hombre caído si lo divino no se hubiera mezclado con lo humano. La capacidad limitada del hombre no puede definir este maravilloso misterio. La mezcla de las dos naturalezas, la divina y la humana, jamás podrá explicarse. El hombre debe maravillarse y permanecer en silencio. Y, sin embargo, el hombre tiene el privilegio de ser partícipe de la naturaleza divina y de esta manera puede, hasta cierto punto, entrar en el ministerio. Esto es parte de una carta número 5 de 1889. Vemos aquí que Jesús tenía mezclado en él dos diferentes naturalezas. La naturaleza divina estaba mezclada con la humana. Había divinidad, naturaleza divina, y la naturaleza humana, los dos juntos en uno. Y no solamente eso, si vemos aquí, al final dice, sin embargo, el hombre tiene privilegio de ser partícipe de la naturaleza divina. En Jesús estaban estas naturalezas juntas. Nosotros solamente tenemos la naturaleza humana, pero podemos ser partícipes de la naturaleza divina, igual como Jesús. Entonces, vemos aquí otra vez dos naturalezas en uno, en Jesucristo. Exactar a Jesús, eje 70.2. La naturaleza humana del Hijo de María fue cambiada en la naturaleza divina del Hijo de Dios.
No, las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona, el hombre Cristo Jesús. En él moraba toda la plenitud de la deidad corporalmente. Ahora, esta pregunta aquí pudiera ser para esas personas que piensan que Jesús se convirtió o era hombre solamente y después se convirtió en el Hijo de Dios. Pudiera ser. Pudiera ser que eso es lo que ella está aquí a lo mejor tocando. Pero lo más importante aquí es que las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina, se mezclaron misteriosamente en una sola persona. Cristo tiene dos naturalezas juntas en uno. Continuando a Manuscript Releases, volumen 16, página 182, párrafo 1. Su naturaleza finita era pura e inmaculada, pero la naturaleza divina que lo llevó a decir a Felipe, el que me ha visto a mí, también ha visto al Padre, en Juan 14:9, no fue humanizada. Tampoco la humanidad fue dedificada por la mezcla o unión de las dos naturalezas. Cada una conservó su carácter y propiedades esenciales. Entonces, lo que vemos aquí es que la naturaleza divina que Cristo tuvo no fue humanizada, ni tampoco la naturaleza humana de Cristo fue deificada por esta mezcla. Estas naturalezas conservaron su carácter y propiedades esenciales. So, aunque las dos están mezcladas misteriosamente en una sola persona, una no se compitió en la otra o se bajó para la otra y la otra no se subió o se convirtió en la deidad. Cada naturaleza se quedó igual como era, pero en una sola persona. Continuando a Science of the Times, mayo 10, 1899, párrafo 11. Las dos expresiones humana y divina eran, en Cristo, estrecha e inseparablemente una, y sin embargo, tenían una individualidad distinta. Somos dos expresiones, humana y divina, que eran una, pero eran distintas. Aunque la gloria divina de Cristo estuvo velada y eclipsada por un tiempo por el hecho de que asumió la humanidad, no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. Lo humano no tomó el lugar de lo divino, ni lo divino de lo humano. Este es el misterio de la piedad. Las dos expresiones humana y divina eran en Cristo estrecha e inseparablemente una, y sin embargo tenían una individualidad distinta. Aunque Cristo se humilló para hacerse hombre, la deidad seguía siendo suya. Su deidad no podía perderse mientras permaneciera fiel y leal a su lealtad. Rodeado de dolor, sufrimiento y contaminación moral, despreciado y rechazado por el pueblo a quien se le habían confiado los oráculos del cielo, Jesús todavía podía hablar de sí mismo como el Hijo del Hombre en el cielo. Estaba listo para tomar una vez más su gloria divina cuando su obra en la tierra estuviera terminada. En Manuscripts 94 de 1899.47, Cristo tenía dos naturalezas, la naturaleza de un hombre y la naturaleza de Dios. En él se combinaron la divinidad y la humanidad. De su obra mediadora depende la esperanza del mundo que perece. Nadie sino Cristo ha logrado jamás vivir una vida perfecta, un carácter puro e inmaculado. Él exhibió una humanidad perfecta combinada con la deidad y al preservar cada naturaleza distinta ha dado al mundo una representación del carácter de Dios y del carácter de un hombre perfecto. Vemos aquí una cosa que quiero notar, que nadie sino Cristo ha logrado jamás vivir una vida perfecta, un carácter puro, inmaculado. Y vamos a ver después que esta vida perfecta que nadie jamás pudo vivir es la vida que nos da a nosotros. Pero como dice la cita, en él se combinaron la divinidad y la humanidad. Cristo tenía dos naturalezas, la naturaleza de un hombre y la naturaleza de Dios. Continuando al próximo, alza tus ojos, ATO 88.2. Cristo asumió la humanidad a un costo infinito mediante un proceso penoso y misterioso tanto para los ángeles como para los hombres. Ahora, quiero dejarles saber aquí la traducción del inglés al español, y esta es una traducción oficial en español, no está correcta. Hay una palabra ahí que no está como debe ser. En el inglés nos dice, y aquí está en inglés, después te lo enseño en español,
Christ at an infinite cost, by a painful process, mysterious to angels as well as to men, assumed humanity. Y aquí está la traducción correcta para que puedan ver la diferencia entre el uno y el otro. Cristo a un costo infinito, mediante un proceso doloroso, misterioso tanto para los ángeles como para los hombres, asumió la humanidad. Entonces Jesús, antes de venir como hombre, tenía la naturaleza divina solamente, pero mediante un proceso doloroso, que es un misterio para los ángeles como para los hombres, él asume la humanidad y por eso hay dos en uno. Este proceso, que era un proceso doloroso, misterioso, tanto para los ángeles como para los hombres, como leímos, el Hijo de Dios asumió una naturaleza infinitamente única. La naturaleza humana de Cristo era claramente diferente de la naturaleza divina de Cristo, en el sentido de que en una es corporal, visible, física, mientras que la otra es incorporal, invisible, espiritual. La naturaleza humana, la física, pero la naturaleza divina, invisible. Al adoptar la humanidad, las dos naturalezas de Cristo, la humanidad y divinidad, se fusionaron misteriosamente en una persona. Y sin embargo, cada una de sus respectivas naturalezas mantuvo su propia individualidad distinta y retuvo su carácter y propiedades esenciales. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra antes de su ascensión, vivió fielmente su ministerio terrenal, solo en su humanidad, mientras que la expresión de su divinidad fue estrictamente restringida o reprimida, aunque estaba presente activamente dentro de su persona. Observe las siguientes declaraciones en cuanto a cómo Cristo fue fiel a su humanidad. Leemos aquí en Espíritu de Profecía, volumen 3, 3SP 259.1, su divinidad estaba velada bajo la humanidad. Escondía en sí mismo aquellos atributos todopoderosos que le pertenecían por ser igual a Dios. A veces su carácter divino brillaba con un poder tan maravilloso que todos los que eran capaces de discernir las cosas espirituales lo declaraban hijo de Dios. Como su divinidad estaba velada por la humanidad, esos atributos que le pertenecían a él por ser igual a Dios, y como él era igual a Dios, y estamos hablando aquí a Dios el Padre, que es el Dios de la Biblia, él tenía atributos del Todopoderoso. Tenías atributos todopoderosos. Desea a todas las gentes, TTG 619.4. Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por la fe en él. Su perfecta humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer si quieren vivir sometidos a Dios como él vivió. Esto es muy interesante porque aunque él tenía todo el poder de Dios Todopoderoso, porque él era divino igual como Dios, él no ejerció ni reveló estas cualidades a los hombres, porque él no hizo nada que ningún hombre no pueda hacer hoy en día. Ahora, combine estas citas que leímos con las siguientes afirmaciones. En el libro Confrontation, que está en inglés, Con 85.1, fue una tarea difícil para el príncipe de la vida llevar a cabo el plan que había aprendido para la salvación del hombre, revistiendo su divinidad con humanidad. Había recibido honor en las cortes celestiales y estaba familiarizado con el poder absoluto. Fue tan difícil para él mantener el nivel de la humanidad como para los hombres elevarse por encima del bajo nivel de su naturaleza depravada y ser partícipes de la naturaleza divina. Porque Jesús tenía la deidad en él, la naturaleza divina en él, y ya leímos que él no la ejerció, porque ningún humano puede ejercer poder divino porque no somos divinos. Era bien duro, quiero que piensen eso, era tan duro, esa era una de las cosas más fuertes y una de las tentaciones que ninguno de nosotros podrá saborear o experimentar. Él era Dios aquí en la tierra y no ejerció ningún poder que nosotros mismos no pudiéramos ejercer. En el libro El Cristo Triunfante, CT 214.5, el Salvador derrotó al altero enemigo demostrándonos así cómo podemos vencer. Él nos dio su ejemplo, rechazar a Satanás con las escrituras. Jesús pudo haber recurrido a su poder divino o haber empleado sus propias palabras, pero su ejemplo no hubiese sido útil para nosotros. Cristo solo empleó las escrituras. Otra vez, Jesús, igual como nosotros,
hizo lo que nosotros solamente podemos hacer y no usó su propia divinidad para poder derrotar al enemigo. El próximo tema que queremos tocar sobre todo esto tiene que ver cómo él se despojó de la forma de Dios. En el comentario bíblico de la Iglesia Adventista, volumen 5, página 1126.8, ella nos dice que él era Dios mientras estuvo sobre la tierra, pero se despojó de la forma de Dios y en su lugar tomó la forma y apariencia de un hombre. Caminó sobre la tierra como hombre. Por amor a nosotros, se hizo pobre para que nosotros, por medio de su pobreza, pudiéramos ser enriquecidos. Dejó de lado su gloria y su majestad. Él era Dios, pero por un tiempo renunció a las glorias de la forma de Dios. Aunque caminó entre los hombres en pobreza, esparciendo sus bendiciones donde quiera que iba, a su palabra legiones de ángeles rodeaban a su Redentor y le rendían homenaje, pero caminó sobre la tierra sin ser reconocido ni confesado, con muy pocas excepciones, por sus criaturas. Como ya hemos leído hasta este punto, Cristo ha tenido dos naturalezas cuando vino a la tierra. Él tomó la naturaleza humana cuando llegó aquí, pero antes de eso era la naturaleza divina. Él era Dios todavía, porque esa naturaleza no terminó de estar en él. En lo que estaba era velada por la humanidad. Él seguía siendo Dios, pero él se despojó de la forma de Dios. La forma corporal o si quieren pensarlo de esa forma, se despojó de eso y tomó en sí la forma corporal humana, como nos dice en Filipenses capítulo 2, que él, siendo en forma de Dios, y después dice que él tomó la forma de un siervo o la forma de hombre. Por eso en la mitad ella dice que él era Dios, pero por un tiempo renunció a las glorias de la forma de Dios. Él sigue siendo Dios, pero esa forma él la dejó atrás por un tiempo. En el Bible Echo, mayo 29, 1899, párrafo 7, Cristo era la majestad del cielo, el comandante de las huestes celestiales, pero se quitó la corona y se despojó de su manto real para tomar sobre sí la naturaleza humana, a fin de que la humanidad pudiera tocar a la humanidad. Como redentor del mundo, pasó por todas las experiencias por las que nosotros debemos pasar. Se encontró en la condición de hombre. Se humilló para hacer la obra más grande que se podía hacer por la raza humana. Un rayo de justicia del cielo brilló en medio de la oscuridad moral de esta tierra para iluminar a todo hombre que viene al mundo. Otra vez vemos aquí que Cristo, aunque era la majestad del cielo, cuando Él vino, Él se quitó esa corona y se despojó de su manto real para tomar en sí la naturaleza humana. Pero con todo eso, no dejó de ser Dios. Su divinidad siempre siguió estando con Él. Continuando a Letters and Manuscripts, volumen 12, 1897, párrafo 4. Nuestra suficiencia se encuentra únicamente en la muerte y encarnación del Hijo de Dios, que, despojándose voluntariamente de su gloria, asumiendo la naturaleza humana, capaz de sufrir y ser contemplado por todo el universo celestial, pudo sufrir sostenido por la divinidad. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí otra vez ella? Antes de venir como hombre, Él era Dios. Él era la naturaleza divina, pero se despojó voluntariamente de su gloria para asumir la naturaleza humana, para poder sufrir por nosotros y morir por nosotros. Pero Él, como dice aquí al final, fue sostenido por la divinidad, como cada uno de nosotros puede ser sostenido también, como leímos anterior, que nosotros podemos ser partícipes de la misma naturaleza divina, como Él lo fue. Otro punto es que la frase despojándose era para sugerir que la vida que Cristo llevó en la tierra fue despojada o removida de sus atributos o características anteriores que constituían su divinidad. El Hijo de Dios, quien es verdaderamente Dios en naturaleza, se despojó de su forma divina original. Tomó otra forma en su lugar, una forma humana. Él vivió su vida terrenal despojado de la forma de Dios o la personalidad de Dios, y sin embargo siempre conservó su divinidad junto con su humanidad. La expresión despojándose es la misma palabra que ella empleó en otro lugar con respecto al Espíritu Santo, donde declaró, y esto es en 4 MR 23.3, y creo que se va a tocar después,
El Espíritu Santo es el mismo despojado de la personalidad de la humanidad e independiente de ella. Esto aquí ilustra cómo fue posible que Cristo retuviera simultáneamente ambas personalidades, la divina y la humana, pero pudo despojarse de una de sus personalidades, la divinidad, mientras la otra, la humanidad, estaba en operación. De la misma manera, lo inverso también es cierto, en el que Cristo puede de hecho retener su humanidad en el cielo mientras opera en su divinidad, en su espíritu, despojado de la personalidad de la humanidad. Y esto creo que lo vamos a ver otra vez después. Nuevamente, en la tierra él vivió como un hombre despojado de su divinidad y por lo tanto perdió o renunció temporalmente a su omnipresencia, pero después de su ascensión y debido a que fue completamente reinstalado a su gloria anterior, ahora puede ejercer plenamente su divinidad, incluida su omnipresencia. Entonces, para terminar este punto aquí, el punto sobresaliente aquí es que Cristo retuvo otra vez las dos naturalezas dentro de sí mismo y aún pudo, aunque lo tuviera dentro de sí mismo, despojarse de una de sus personalidades. En el caso cuando él vino aquí como hombre, la personalidad divina, aunque no perdió la divinidad, pero esa personalidad, mientras él utilizaba su otra personalidad, que es la humanidad. Y viceversa, cuando Cristo regresa a toda su gloria en el cielo, Él tiene todavía las dos naturalezas, pero Él se despoja de la humanidad para entonces trabajar aquí en la tierra por medio de su personalidad divina. El próximo tema, Cristo recibió su antigua gloria después de su ascensión. Vemos aquí Science of the Times, junio 27, 1895. Después de su humillación, sufrimiento y muerte, el Hijo de Dios regresa a la posición de su antigua gloria y es uno con el Padre en poder y dominio. ¿Qué es lo que se está hablando? Él cuando regresa, él regresa para atrás a su antigua gloria, esa gloria que él tenía antes de venir como hombre, como nos dice en Juan 17, creo que es el versículo 4 o 5, que Jesús le pide al Padre que lo regrese para atrás a la misma gloria que él tuvo con el Padre antes de venir aquí en la tierra. Regresa otra vez a esa misma posición. Science of the Times, mayo 10, 1899, párrafo 17. La ascensión de Cristo al cielo en medio de una nube de ángeles celestiales lo glorificó. Las huestes celestiales se postraron ante él y entonaron su canto de triunfo y gozo. La gloria envolvió al Rey del cielo y fue contemplada por todas las inteligencias celestiales. No hay palabras que puedan describir la escena que tuvo lugar cuando el Hijo de Dios fue reinstalado públicamente en lugar de honor y gloria que abandonó voluntariamente cuando se hizo hombre. Aquí vemos que él regresa para atrás a esa posición que él tiene. En la próxima cita en SDA Bible Commentary o Comentario Bíblico Adventista, volumen 5, está en el inglés 5PC en 1129.3. Aunque Cristo se humilló hasta hacerse hombre, la deidad seguía siendo suya. Su deidad no podía perderse mientras él permaneciera fiel y leal a su lealtad. Rodeado de dolor, sufrimiento y corrupción moral, despreciado y rechazado por el pueblo a quien se le habían confiado los oráculos del cielo, Jesús todavía podía hablar de sí mismo como el Hijo del Hombre en el cielo. Estaba listo para recibir una vez más su gloria divina cuando su obra en la tierra hubiera terminado. Dice aquí en el principio de la cita que su deidad todavía era de él. Pero recuerden, ahora él estaba obrando y trabajando en el sentido humano y no estaba ejerciendo su deidad o su divinidad. Pero cuando él es recibido otra vez al cielo, ahora toda esa gloria divina que él tenía antes, todo ese poder, ahora él lo podía ejercer. Spiritual Gifts, volumen 4A. Pero cuando ascendió a lo alto y condujo a una multitud de cautivos, escoltado por el ejército celestial, y fue recibido por las puertas de la ciudad con cantos angelicales de triunfo y regocijo, contemplé con admiración y asombro que poseía la misma estatura exaltada que tenía antes de venir al mundo para morir por el hombre. Dijo el ángel: Dios, que obró un milagro tan grande como hacer que Cristo se hiciera carne para morar entre los hombres, y que con su poder omnipotente levantará a los hombres caídos,
degenerados y empequeñecidos, y después de que sean redimidos de la tierra, los hará crecer como becerros de la manada, podría en su poder infinito devolver a su amado Hijo su propia estatura exaltada, que era suya antes de dejar el cielo y humillarse como hombre y someterse a la muerte de cruz. Ante tocar esos puntos que tienen que ver con Cristo, quiero que vean aquí en el medio donde dice, dijo el ángel, Dios que obró un milagro tan grande como hacer que Cristo se hiciera carne para morar entre los hombres, etcétera. El punto este, que no es necesariamente el tema que estamos tocando, pero es bien importante, vemos que está Dios y que está Cristo. No es el mismo Dios que vino y se hizo carne, como la Trinidad enseña y muchos creen, que el mismo Dios del cielo y de la tierra mismo se convirtió a un hombre y vino. No, él tenía un hijo y era un milagro tan grande como hacer que Cristo, que es su hijo, se hiciera carne para morar entre los hombres. Uno hizo al otro, lo hizo humano para que pudiera vivir entre nosotros. Y este que se hizo humano, Jesucristo, él cuando se hizo humano, dejó su gloria que tenía en el cielo. Pero cuando regresa, dice que el mismo Dios podría en su poder infinito devolver a su amado Hijo, quien es Cristo, su propia estatura exaltada, que era suya antes de dejar el cielo. Y vemos aquí en el principio, la primera parte que está oscura, cuando dice que ella contempló con admiración y asombro que poseía la misma estatura exaltada que tenía antes de venir al mundo para morir por el hombre. Y aún así, Jesús también mantendrá su humanidad en el cielo. Carta 257, 1903.19. Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana y la llevó, pura e inmaculada, a los atrios celestiales. Llevará esta naturaleza a través de los siglos de la eternidad, al ascender al cielo con una humanidad glorificada. Cristo ha declarado lo que el hombre puede llegar a ser si hace la voluntad de Dios, pero es solo por medio de la mediación de Cristo que cualquier ser humano puede vencer. De los redimidos leemos, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, en Apocalipsis 12:11. Dios honrará a quienes aceptan a Cristo, haciéndolos testigos de él ante el mundo. Entonces, esta parte aquí es bien importante, especialmente la parte que está oscura. Cristo, su naturaleza divina solamente, por un proceso doloroso, vino y Dios lo hizo carne. Él no perdió esa naturaleza. Él acumuló o él recibió otra naturaleza que la naturaleza humana. Pero ahora, cuando él regresa al cielo o él regresó al cielo, él se lleva esa naturaleza a través de los siglos de la eternidad. Al ascender al cielo con una humanidad glorificada, él mantiene ahora esta otra naturaleza con él para siempre. Él sigue teniendo dos naturalezas. Como él estuvo aquí en la tierra como humano, pero la naturaleza divina no se le fue quitada, velado por la humanidad, ahora igual cuando él va al cielo, él mantiene la humanidad, pero él se despoja de esa humanidad para poder obrar aquí en la tierra. Y en el medio dice, pero es solo por medio de la mediación de Cristo que cualquier ser humano puede vencer. Solamente hay una mediación y esta mediación viene de Cristo para que nosotros podamos vencer. Continuando con Deseado a todas las gentes, TTG 17.1, para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz, Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Hacer esto, ya Cristo mantiene esa naturaleza para siempre. Antes de su encarnación, Cristo estaba en un estado de gloria y en la forma de Dios. Después de la ascensión de Cristo, aprendimos que Él ha recuperado completamente su gloria anterior, que debería incluir todas las prerrogativas de un ser divino. La diferencia es que su naturaleza ahora está vinculada para siempre con la humanidad a través de la encarnación. Sin embargo, no hay ninguna evidencia inspirada que sugiera que la personalidad combinada de Cristo de alguna manera haga que su divinidad sea inferior en el sentido de que ya no podría ser omnipresente. Por el contrario, la evidencia sugiere claramente que, aunque Cristo retendrá para siempre su naturaleza divina,
puede ser despojado simultáneamente de la personalidad de la humanidad cuando opera en capacidad omnipresente a través de su propio Espíritu Divino. La capacidad de ser omnipresente es uno de los atributos supremos de Dios y su Hijo. Por lo tanto, negar la omnipresencia de Cristo es denigrar su divinidad. La capacidad de ser omnipresente es uno de los atributos supremos de Dios y Él, siendo como Dios, teniendo la forma de Dios antes de venir aquí a la humanidad y todavía manteniendo esa naturaleza, Él puede ser omnipresente también, ya cuando Él regresó para atrás al cielo. Él nos impartirá su naturaleza divina. El próximo tema. Tenga en cuenta las siguientes declaraciones sobre la divinidad de Cristo y cómo se nos imparte. En Review and Herald, mayo 10, 1887, párrafo 11. Él nos impartirá su naturaleza divina y podremos llevar nuestra piedad a nuestra vida diaria e imitar al gran maestro en la búsqueda de ganar almas. ¿Qué es lo que eso nos está impartiendo? ¿Qué fue lo que Jesús fue al cielo para darnos a nosotros cuando Él ascendió? Su naturaleza divina. ¿Qué es lo que venimos diciendo anterior cuando dice que el hombre también puede ser partícipe de esa misma divinidad, de ese mismo poder que Jesús tuvo? Y ese poder, esa divinidad o esa naturaleza divina viene de Cristo y es su naturaleza divina impartida a nosotros. En Manuscript 70, 1896.33, aquí se nos revela claramente que si conservamos la mansedumbre y humildad de Cristo, si caminamos humildemente al lado del llevador de cargas, si entramos en estrecho contacto con nuestro Redentor, al estar así unidos a Él, Él nos impartirá su propia individualidad. ¿Qué es aquí lo que se está impartiendo? Es la propia individualidad de Jesucristo. Mismo Cristo nos está impartiendo a nosotros su individualidad. Manuscrito 138, 1906.20. Tú quieres esa ayuda que viene de Cristo, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tú debes ser partícipe de la naturaleza divina. No hay nada más que pueda salvarnos. Cristo viene en su naturaleza divina y aquí cada alma será iluminada de acuerdo a lo que estudie, de acuerdo a lo que le dé a la mente para alimentarse. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos lo que viene de Cristo. ¿Qué fue lo que Cristo nos prometió a nosotros? Que Él nos iba a dar otro consolador. ¿Y esto qué es lo que es? Esto es la naturaleza divina de Cristo. Es más, esto es Cristo mismo. No hay nada más que pueda salvarnos. Cristo viene, es Cristo que viene en su naturaleza divina. Por eso es que decimos, o se está diciendo que Cristo tiene dos naturalezas, que eso lo sabemos, pero Él mismo, viene en su naturaleza divina a nosotros, despojado de la naturaleza humana. Es Cristo el que viene. Nuestra elevada vocación, NEB 276.6, esforcémonos por hacer que nuestras vidas sean lo que Cristo quiere que sean, plenas de la fragancia del amor a Dios y a nuestros semejantes, llenas del Espíritu Divino de Cristo, llenos de santas aspiraciones hacia Dios, ricas en la hermosura de la semejanza de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros estamos llenos? Del Espíritu Divino de Cristo, que es la naturaleza divina de Cristo, que es Cristo viniendo a nosotros por medio de su naturaleza divina. Esta fue carta 117 en 1899. En el siguiente, el Youth Instructor, también julio 29, 1897, párrafo 9, su presencia individual era necesaria para que al verlo a él pudiéramos ver al Padre. Él colocó su trono, su reino espiritual, sobre la tierra, reveló su gracia especial y abrió a nuestras vistas las maravillas de las cosas celestiales. Impartió su propio espíritu divino a la humanidad, exaltando así a la humanidad en la escala de valor moral ante Dios. Cuando Jesús fue al cielo, que Jesús le dijo a los discípulos que iba a pedir por este otro consolador, ¿qué es lo que él dice aquí en la NGY que él impartió del Padre, que trajo del Padre? Es su propio espíritu divino, que eso fue lo que vino a la humanidad, su naturaleza divina, él mismo sin la humanidad. Manuscritos 40 a 1890.58.
No hay paz segura sin la presencia del Espíritu de Cristo. No hay paz verdadera excepto la que fluye de la cruz del Calvario. Cristo es aceptado como una teoría en la mente antes de convertirse en el príncipe de paz en el corazón. Pero para que pueda convertirse en el príncipe de paz en el corazón, ha prometido impartirnos de su espíritu. Dijo, no os dejaré huérfanos en Juan 14:18. Como esto nos lleva para atrás, Juan 14, versículo 18, que tiene que ver con este otro consolador Cristo estaba hablando, y lo está hablando en parábolas, como hemos visto en otros estudios, es la presencia de su espíritu que Él nos manda a nosotros. Lo que prometió este otro consolador es impartirnos de su propio espíritu. El otro consolador que se habla, el espíritu de verdad, es el espíritu de Cristo, porque Cristo es la verdad, es su propio espíritu. Y por eso dijo que no os dejaré huérfanos. Y el versículo continúa diciendo, yo vendré a ustedes. En B.E.C.O. junio 10, 1895, párrafo 6, Él nos impartirá su carácter para que sigamos su ejemplo de lealtad a Dios. ¿Qué es lo que nos está dando? Es su carácter. En Review and Herald, enero 7, 1909, artículo A, párrafo 19. Si procuramos enseñar la verdad en su sencillez, el Señor permitirá que su bendición descanse sobre nosotros. Él impartirá su espíritu a nosotros, dándonos consuelo, fuerza y esperanza. ¿Quién es este consolador que Jesús prometió? Es el mismo que nos da a nosotros consuelo, fuerza y esperanza. Ahora me gusta cómo empieza esta cita. Si procuramos enseñar la verdad en su sencillez, ¿verdad? Y esa parte es muy clave, en su sencillez. La doctrina de la Trinidad que hace este otro consolador, otra persona que no sea Cristo, eso no es sencillo. Si leemos exactamente, especialmente en Juan 14, y aceptamos la verdad en su sencillez, el Señor permitirá que su bendición descanse sobre nosotros y que lo que es el Espíritu Santo que nos va a impartir es su propio Espíritu. El Ministerio de Curación, MC 332.3, nos dice que el conocimiento de Dios, tal como fue revelado en Cristo, es el que deben tener todos los salvados. Es el conocimiento que transforma el carácter. Una vez recibido, este conocimiento renovará el alma a la imagen de Dios. Comunicará a todo el ser un poder espiritual divino. Ya nosotros vemos que este poder espiritual divino es el Espíritu de Cristo. Pero más quiero tocar aquí algo mucho más importante que acabo de ver. Muchos pastores en las iglesias, cuando uno va a la iglesia, para nosotros mejorar, nos hablan nosotros de tratar de hacer así, tratar de hacer asado, que oren para que haya un cambio y todas estas cosas. Pero en realidad, ¿eso es lo que nos cambia a nosotros? No, eso no es lo que transforma el carácter. Muchas personas dicen, ¿qué importancia tiene sobre el conocimiento de Dios, su identidad? Yo creo en la Trinidad, tú no crees en la Trinidad, eso no importa, eso no es algo para salvar. Pero aquí mismo dice otra vez, el conocimiento que transforma el carácter es el conocimiento de Dios tal como fue revelado en Cristo. Y una vez recibido este conocimiento sobre quién es Dios y sobre quién es Cristo, renovará el alma a la imagen de Dios. Y eso es algo que yo he visto en mi vida personalmente. Yo, antes de entender esta verdad sobre el Padre y el Hijo, iba a la iglesia y oía mensajes, y todavía lo existe hoy en día que lo hacen todos los sábados en un lugar aquí o allá. Y lo que se habla es cómo nosotros podemos ser mejor por nuestras propias formas, nuestras propias esfuerzos. Pero no se habla sobre quién es Dios. No se habla sobre ese conocimiento tal como fue revelado en Cristo. Si se fuera a hacer eso, entonces a nosotros se nos daría el poder espiritual divino, que es lo que nos renovará el alma a la imagen de Dios. Y ahí en sí es que viene el cambio verdadero. Se no está pidiendo que Dios le ayude a hacer esto, que Dios le ayude a hacer lo otro, ser una mejor persona, sino pídele que le ayude a entenderlo y conocerlo mucho mejor. Y eso es lo que va a ser el poder en nosotros, que no va a cambiar a cada uno de nosotros. El próximo se llama A fin de conocerle, AFC 79.2. El Señor ama a su pueblo y lo fortalece cuando éste pone su confianza en Cristo y depende plenamente de Él. Vivirá mediante su pueblo,
dándole la inspiración de su Espíritu santificante y partiendo al alma una transfusión vital de sí mismo. Cristo obra mediante las facultades de los suyos y hace que ellos elijan la voluntad de Cristo y procedan de acuerdo con el carácter de Él. ¿Quién es el que va a vivir mediante su pueblo? Es Jesucristo el que vive mediante su pueblo. ¿Y cómo es esto? Por medio de su Espíritu Santificante. ¿Y qué es lo que es el Espíritu Santificante? Es una transfusión vital de sí mismo. El Espíritu Santificante es una transfusión vital de Jesucristo a nosotros y Él nos imparte eso a nuestras almas. Y es Cristo que obra mediante las facultades de los suyos, no otro. 12 LT-MS, que es una carta, MS manuscrito 32.897, párrafo 11. Algunos, por lo menos, no tienen evidencia de que tienen un Cristo que permanece y de que Él les ha inspirado sabiduría en consejo a través de la transfusión de su propio ser en el corazón. ¿Qué es lo que era esta transfusión vital de sí mismo? Es la transfusión de su propio ser en el corazón. Es Cristo mismo, una transfusión de Él mismo a nosotros. Él es el que nos inspira sabiduría a consejo y es a través, como dije, de la transfusión. Ese es este otro consolador. Mensajes selectos, tomo 1, 1MS 293.1. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:57 y 63. Cristo no se refiere acá a su doctrina, sino a su persona, a la divinidad de su carácter. Otra vez aquí vemos que las dos personas, la humana y la divina. Y aquí está hablando de su carácter divino. En 21 LTMS, otra vez MS 125, 1906, párrafo 13. ¿Cómo llevaré impresionantemente la comisión que Cristo ha dado a su pueblo? El privilegio de ser obreros con el espíritu de toda verdad manifiesta en la carne, el divino Hijo de Dios, vestido de humanidad, un canal ideado y preparado para recibir e impartir continuamente la corriente celestial. Él mismo, la fuente desbordante, Él recibe para comunicar a todos aquellos que aceptarán el regalo. Vemos aquí que el espíritu de toda verdad, cual se menciona en Juan 14, que está manifestándose en la carne, es el mismo divino Hijo de Dios, vestido de humanidad. Es Él mismo la fuente desbordante. Y Él recibe para comunicar a todos aquellos que aceptarán el regalo, igual como Él dijo que el espíritu de verdad recibirá de Él para dar, igual como Jesús recibe del Padre, porque Él es el espíritu de verdad. Él es el Espíritu Santo. En 7 LTMS, carta 11B, 1892, párrafo 13, el oficio del Espíritu Santo es controlar todos nuestros ejercicios espirituales. El Padre ha dado a su Hijo por nosotros, para que por medio del Hijo el Espíritu Santo venga a nosotros y nos guíe al Padre. A través de su agencia divina tenemos el espíritu de intercesión por el cual podemos suplicar a Dios como un hombre suplica a su amigo. Como leímos en el anterior, Él recibe para comunicar. Él es la fuente desbordante. Entonces, el Padre nos ha dado ¿a quién? A su Hijo, para que por medio de su Hijo el Espíritu Santo venga. Y ese es el Espíritu de Cristo. A través de su agencia divina tenemos el Espíritu de intercesión. Y esa agencia divina es el Espíritu de Cristo. Continuando la experiencia en Australia, EA 231.1. La verdadera fe y el reposo en Dios están siempre acompañados por las iluminaciones del Espíritu Santo, cuyo templo somos. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es su representante. Aquí está la agencia divina que lleva la convicción a los corazones. Cuando el poder de su Espíritu se revela a través de los siervos de Dios, vemos la divinidad parpadeando a través de la humanidad. Cuando está acompañado por el Espíritu Santo, la presentación de la verdad tal como es en Jesús será de más valor que todo el honor o la gloria del mundo. Otra vez, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Su propio Espíritu, que es la agencia divina, es su representante, porque como Cristo está en su humanidad glorificada allá en el cielo, Él, por medio de su naturaleza divina, está aquí en la tierra, por medio de su Espíritu.
Continuamos a Review and Herald, agosto 25, 1896, párrafo 11. Rechazar el Espíritu Santo, a través de cuyo poder conquistamos las fuerzas del mal, es el pecado que sobrepasa a todos los demás, porque nos corta de la fuente de nuestro poder, de Cristo y comunión con Él. Cuando hay un despertar manifiesto en la iglesia o en la escuela y es evidente que el Espíritu Santo está obrando, la primera insinuación de la influencia celestial debe ser honrada. Que la rutina de estudio o trabajo sea secundaria y que cada uno coopere con la agencia divina, con una acción de gracia de corazón que Dios ha visitado a su pueblo. El Espíritu Santo es el poder a través de cuyo nosotros podemos conquistar la fuerza del mal. Y cuando nosotros, como dice mucho, blasfemamos el Espíritu Santo, lo que nosotros estamos haciendo es cortando de la fuente de nuestro poder. Estamos cortando Cristo afuera, porque es el Espíritu de Cristo y no es otro. Y ese es el pecado que sobrepasa a todos los demás, porque entonces nosotros no recibimos ese poder para conquistar las fuerzas del mal. El Espíritu Santo es la agencia divina que Cristo usa para poder obrar en nuestras vidas. En Review and Herald, junio 29, 1897, párrafo 10, dice que el Espíritu Santo es la fuente de todo poder y trabaja como un agente vivo y activo en la nueva vida creada en el alma. El Espíritu Santo debe ser en nosotros un morador divino. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Cristo. Y como es el Espíritu de Cristo, la naturaleza divina de Cristo, y nosotros debemos recibir esa naturaleza divina y ser partícipe de esa naturaleza divina, es tener a Cristo en nosotros. Y Él entonces se convierte un morador divino en nosotros. Cristo se convierte un morador divino en nosotros por medio de su Espíritu. En 13 LTMS, manuscrito 193, en 1898, párrafo 3, la iglesia viva de Dios es individualmente una habitación de Dios a través del Espíritu, para que el hombre se convierta en un templo bien construido para la morada del Espíritu Santo de Dios, para que el Señor Jesucristo pueda morar en su ser más íntimo, ennoblecimiento y santificando su naturaleza humana por sus atributos divinos, haciendo del hombre un templo para el Dios vivo. El hombre nunca tiene por qué detenerse en la ineficacia del esfuerzo humano, como si fuera presuntuoso pensar que el albedrío humano del hombre es esencial en el gran plan de la salvación del Señor. Entonces, ¿qué es lo que es la iglesia? La iglesia viva de Dios es una habitación de Dios a través del Espíritu. Es un templo bien construido para la morada del Espíritu Santo de Dios. Y entonces, el Espíritu Santo de Dios, ¿quién es el que mora en nosotros? El Señor Jesucristo puede morar en su ser más íntimo. Es Jesucristo. Por eso es que en Juan 14, otra vez, esto no estoy hablando de los versículos bíblicos, no lo estoy presentando aquí, pero dice, el Padre en Jesús, Jesús en nosotros y nosotros en Jesús. El Padre viene a nosotros, que es Dios, por medio de Jesús. Si Jesús mora en nosotros, y aquí vemos que es el Espíritu de Dios, entonces nosotros tenemos al Padre también. Tenemos al Padre y al Hijo. Y como dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 3, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Y esto es por medio otra vez del Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo de Dios. Hay solamente un Espíritu, por si acaso que alguien vaya a hacer esa pregunta después. El Espíritu del Padre que le da al Hijo para darnos a nosotros. Ahora, cuando el Hijo, que tiene la misma forma y naturaleza del Padre, antes de venir aquí, su primera naturaleza, cuando él regresó al cielo, todavía mantuvo esa naturaleza, fue restaurado, y ese espíritu que proviene del Padre, a su Hijo, a nosotros, tiene entonces al Espíritu de Cristo toda su experiencia, toda su vida, es la vida de Cristo siendo impartidos a nosotros y trae al Padre a nosotros. Carta 8, 1896, párrafo 1 y 5, To My Brethren in America, febrero 6, 1896, está en 2MR 34.2. El Espíritu Divino revela su trabajo en el corazón humano. Cuando el Espíritu Santo opere sobre la mente, el agente humano comprenderá la declaración hecha por Cristo. Él recibirá de lo mío y se la mostrará. Sujeción a la palabra de Dios significa la restauración de uno mismo. Deja que Cristo trabaje por su Espíritu Santo
y te despierte como de entre los muertos, y lleve tus mentes junto con las suyas. Deja que Él emplee tus facultades. Él ha creado todas tus capacidades para que puedas honrar y glorificar mejor su nombre. Consagrarse a Él y todos los asociados con usted verán que sus energías son inspiradas por Dios, que sus poderes más nobles están llamados a ejercer para hacer el servicio de Dios. Las facultades que una vez se usaron para servir a sí mismo y avanzar principios indignos, una vez que sirvan como miembros de propósitos injustos, serán llevadas al cautiverio a Jesucristo y se volverán una con la voluntad de Dios. Regresando aquí al principio de esta cita, el Espíritu Divino, que vemos que es la agencia, que es el Espíritu de Cristo, trabaja en el corazón humano. ¿Y quién es el que está trabajando en nosotros? Que es Cristo. Cuando el Espíritu Santo obre sobre la mente, el agente humano comprenderá la declaración hecha por Cristo. Y entonces, hablando aquí del Consolador, de este Espíritu Santo que recibirá de Él y nos va a mostrar estas cosas, ella continúa diciendo que deja que Cristo trabaje por su Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Cristo trabajando en nosotros, en nuestra mente, que es Cristo. Deja que Él emplee tus facultades, deja que Cristo emplee tus facultades por medio de su Espíritu, por medio de su vida, por medio de esa transfusión de Él a nosotros. En Review and Herald, enero 24, 1893, párrafo 3. El mismo Jesús que caminó con sus discípulos, que les enseñó sobre la tierra, que trabajó y sufrió en su naturaleza humana, está con nosotros en su poder divino. Él está a nuestra derecha para ayudar en cada emergencia. Levantemos a Jesús y revelemos el fundamento bíblico de nuestra fe. Todos debemos proclamar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Jesús vino a magnificar la ley y hacerla honorable. Él murió para aceptar la ley de Dios, testificando de su carácter inmutable. Y al proclamar la ley de Dios, podemos mirar a Jesús y ser consolados con la seguridad: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién es que está aquí con nosotros? Cuando estaba aquí en la tierra, estaba en su naturaleza humana. Pero ahora que Él está en el cielo, otra vez, ¿quién está con nosotros? Él mismo está con nosotros en su poder divino, por medio de su naturaleza divina, esa naturaleza que Él tuvo. Igual en el Antiguo Testamento, por decir, antes de venir como humano, Él tenía la omnipresencia por medio de su espíritu. Por eso Él dijo que era conveniente que Él se vaya para poder mandar el Espíritu Santo, para entonces así Él pueda estar con todos nosotros, porque es Él mismo, su poder divino. Desea a todas las gentes, DTG 489.2, la divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. No es la humanidad de Cristo, la naturaleza humana, sino la naturaleza divina de Cristo es nuestra garantía que el creyente tiene de la vida eterna. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es su divinidad, es su vida. Y si nosotros tenemos esa vida de Cristo, ¿qué tipo de vida tiene Cristo? Cristo tiene vida eterna. Y si nosotros lo tenemos, somos partícipes de la naturaleza divina como Cristo es, porque estamos participando de la naturaleza divina de Cristo, entonces tenemos la vida eterna. Al considerar las declaraciones anteriores que se tocaron aquí, se hace convincentemente evidente que Cristo, y partiendo su propia naturaleza divina, es sinónimo de que Él nos imparte su propio Espíritu, también conocido como el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu de Cristo, imbuido de esencia, carácter, presencia, poder de la divinidad de Cristo, una transfusión vital de sí mismo. Cristo, en este próximo tema, aquí vamos a ver dos tipos de personalmente. Testimonio para los ministros, TM 15.1. Testifico ante mis hermanos y hermanas que la Iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. Mientras el Señor extiende a todo el mundo su invitación de venir a Él y ser salvo, comisiona a sus ángeles a prestar ayuda divina a todo alma que acuda a Él con arrepentimiento y contrición, y Él se manifiesta personalmente a través de su Espíritu Santo en medio de su iglesia. ¿Quién es el que se manifiesta en la iglesia? ¿Es otro Dios, llamado Dios Espíritu Santo, o es el mismo Cristo? Es el mismo Cristo personalmente manifestándose
a nuestras iglesias, manifestándose a nosotros a través de su propio Espíritu Santo. Continuando con Deseado a toda la gente, DTG 622.4, el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana independiente de ella. Estorpado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. Y esta es la acumulación de todo lo que se está aquí hablando. El Espíritu Santo, el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana. Si el Espíritu Santo es otro, tendríamos que decir que el Espíritu Santo, en una cierta forma, estaba con la personalidad humana, pero no es así. Cristo es el que Dios mandó y una forma a la otra misteriosamente le formó la personalidad o le dio la personalidad humana para que Cristo tome carne. Cristo tiene las dos, pero ahora Cristo mismo ahora se despoja de la personalidad humana y la personalidad divina es la que está aquí, cuál es el Espíritu Santo. Cuando él estaba aquí como humano, estorbado por la humanidad, él no podía estar en todo lugar personalmente como él podía hacerlo antes, porque tomó en sí la personalidad humana. Pero ahora, despojado de la personalidad, entonces podía estar en todos lados. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. ¿Y qué es lo que pasó cuando ascendió a lo alto? Fue glorificado y puesto en la misma posición y sus características divinas de Dios le vino otra vez y ahora puede estar en todos lados por medio de su espíritu. Hay muchos que a menudo citan esta cita que estamos leyendo aquí para afirmar que Cristo no puede ser el Espíritu Santo porque Él está estorbado por la humanidad y por lo tanto Él no podría estar en todos los lugares personalmente. Y sin embargo, nosotros encontramos en la cita anterior que Cristo viene personalmente por su Espíritu Santo. La pregunta es, ¿estaba Elena White hablando de ambos lados de su boca? A la luz de lo que hemos visto hasta ahora, la primera cita anterior, otra vez está aquí, Él viene personalmente por su Espíritu Santo, se refiere a la divinidad de Cristo, despojado de la personalidad de la humanidad, como se explica en la cita de toda la gente, la que tengo ahora presente. La declaración de deseo de toda la gente sobre el Espíritu Santo, siendo representante de Cristo, no necesariamente requiere que tenga que ser un individuo completamente diferente. Personalmente, por lo tanto, puede aplicarse lógicamente a la humanidad o a la divinidad de una misma persona. En otras palabras, se puede decir que Cristo no pudo venir personalmente en su humanidad, la física visible, por las razones citadas, porque estaba estorbado con la humanidad, pero ciertamente puede venir personalmente por su divinidad o espíritu, el invisible poder divino o presencia despojado de la personalidad de la humanidad. Ahora, resumiendo, ¿qué podemos deducir de las declaraciones anteriores? La naturaleza humana y divina de Cristo se distinguen como dos expresiones, con cada una teniendo una individualidad distinta. Además, el espíritu o las palabras que habla Cristo se describe anteriormente con su persona, la divinidad de su carácter. En otras palabras, el espíritu de Cristo o su divinidad tiene una individualidad distinta que es diferente de su humanidad. No es que su divinidad sea un individuo o una persona completamente diferente. Según el diccionario Webster de 1828, que es el diccionario que ellos usarían en ese tiempo, la palabra personalidad se define como lo que constituye individualidad. Sin embargo, en el caso de Cristo, la individualidad no necesariamente tiene que significar dos individuos completamente diferentes. Los misterios de la naturaleza de Cristo son tales que Él tiene dentro de sí mismo dos naturalezas distintas, cada uno con su propia individualidad distinta. Además, se nos dice que Cristo puede impartirnos esta individualidad que es su espíritu o la divinidad de su carácter. Basta decir que cuando Cristo nos imparta su propia individualidad, divinidad de su carácter,
Él no está impartiendo un individuo completamente diferente, sino su propia personalidad divina, que es claramente diferente a su personalidad humana. Es su divinidad o su propio espíritu imbuido de su carácter. Terminando aquí con 13 MR 313.3 en 1895. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es su representante. Aquí está la agencia divina que lleva la convicción a los corazones. Con el poder de su Espíritu se revela a través de los siervos de Dios. Vemos la divinidad parpadeando a través de la humanidad. Una vez más, el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo es distinto de Cristo porque Él opera bajo una capacidad diferente, una oficina o una agencia con diferentes personalidades, lo que constituye la individualidad, la divinidad de Cristo despojada de la humanidad, en comparación con el personaje visible, físico y humano de Cristo. El Espíritu Santo logra lo que Cristo no puede hacer físicamente, ya que puede estar presente en todas partes, mientras que Cristo en su humanidad logró lo que el Espíritu Santo no puede hacer, en que Él se identificó con la humanidad en la tierra y tiene carne y sangre para hacer expiación por nosotros en el santuario celestial. Espero que con esto puedan ver las dos naturalezas divinas y cómo es Cristo mismo el que viene a nosotros como el Espíritu Santo, porque es su espíritu, su vida que es transferida a nosotros, que es una transfusión a nosotros. Vamos a tener una oración para poder entonces terminar este estudio. Gracias Dios por este estudio que hemos terminado. Te pido que este estudio pueda ser bien entendible, que todas estas citas puedan hacer sentido a las personas que estén viendo esto, especialmente esos que consideran a el Espíritu Santo un tercer Dios, una tercera persona, alguien que no sea ni tú ni tu hijo, y que no entiende que es el Espíritu de Cristo que está en nosotros, que es Cristo mismo. Te pido que los ayudes a ellos y que puedan ser edificados para que, conociéndote a ti, igual como hice por la sencillez de la palabra, que entonces nuestros caracteres y los caracteres de ellos también puedan ser cambiados al carácter de Cristo y podemos ser más como tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí entonces terminamos este estudio y los espero ver en el próximo estudio. Hasta la próxima vez. Tengan una feliz semana. Bye.